Muy bien, una vez más que podemos compartir la palabra del Señor, de nuestro eterno Dios, una oportunidad más de vida, y en este tiempo de vida debemos exaltar y glorificar a nuestro Dios en cada momento, en cada instante. Para eso Él nos entrega la vida, para rendirle a Él todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Agradecerte una vez más por estar ahí del otro lado, compartiendo palabra del reino de los cielos. Más allá de quien te hable, la palabra de Dios es la que hace efecto en nuestro corazón y la que nos trae vida, nos trae sanidad, nos trae restauración. Y este justamente es un tiempo de restauración de parte de Dios para la iglesia, para su pueblo. Se estaba compartiendo en este tiempo de Shabbat el libro de Devarim, se sigue compartiendo el libro de Devarim, que significa palabra, Deuteronomio, y tenía como título esta para allá, que ya pasó, consecuencia, esket en hebreo, consecuencia, la consecuencia, ¿no? Cuando son las cosas malas tenemos consecuencias malas, cuando son cosas buenas tenemos consecuencia buena, pero debemos reconocer realmente que cada uno decide, porque la decisión es muy personal y Dios es el único que puede cambiar y transformar las vidas a través del Ruach Kodesh, que es su Espíritu Santo de Dios. Agradecerte una vez más y bendecir tu vida por poner ese tiempo, esa disposición de compartir palabra del reino de los cielos. Seguimos enseñando que estamos en el mes quinto hebreo, mes de Ab, que significa consuelo, que significa padre, que el padre el que consuela, que también tiene significado con la tribu de Simeón, que es escucha. Entonces la importancia de seguir prestando nuestro oído a la poderosa palabra de nuestro eterno Dios. Hoy vamos a compartir rápidamente, son solamente 6 versículos del Salmo 1. Muchas veces hemos visto este Salmo 1, pero aquí realmente tiene desde el versículo 1 al 3, tiene la consecuencia de las cosas buenas, pero desde del 4 al 6, la consecuencia de lo malo. Por eso pedí a Dios así una palabra que nos pudiera hablar de esa consecuencia, ¿no? Que se trataba la para allá de este fin de semana en todos los hermanos mesiánicos de todas partes del mundo que comparten esa misma palabra. El libro de Salmos, capítulo 1, el justo y los pecadores, tiene aquí como título en esta versión Reina Valera, el justo y los pecadores. Sabemos que el justo no es por nuestros propios méritos, no es porque somos buenos nosotros, no, dijo el Señor, no hay ni uno bueno, solo el Padre es bueno, sino que la sangre justa de nuestro Señor Yahshua HaMashiach, y porque el Padre fue bueno con nosotros y nos envió a su Hijo Jesucristo, podemos ser justificados por esa sangre. El justo y los pecadores. Fíjese, y lo que siguen en el mismo trayecto de este sistema mundo que gobierna Satanás y que arrastra ahí por el deseo de la carne, por tantas cosas, ¿no?, que está en nuestra carne y que debemos cada día ir trabajándola a la luz de la poderosa palabra del Señor. Mira, aquí como modo de introducción, yo puse en este Salmo 1 que nuestra vida es como una escalera. Fíjese, un ejemplo para que podamos ir mirándonos, ¿no? Porque cada uno debemos mirarnos personalmente y no podemos juzgar al otro porque cada uno vamos a ser juzgados por nuestro Dios. Y una escalera, hermano, o subís o bajás. No podés quedarte en el medio porque o te van a atropellar todos los que vienen de arriba o los que van subiendo. Entonces no podemos estar estáticos. La vida no es para estar estático, sino para avanzar. El pueblo de Dios debe avanzar. Pero fíjese que el ejemplo de una escalera
es cada día ir subiendo, hermano, subiendo escalones, pasando situaciones, adversidad, que todo en la vida pasamos, hermano. Y si no has pasado todavía, debemos prepararnos cada día a ser fortalecidos con la palabra de Dios para poder enfrentar toda situación que sea tomados de la mano de nuestro eterno Dios y creyendo en su palabra. Entonces, y la clave de la verdadera felicidad está aquí en el Salmo 1. La clave de la verdadera felicidad la podemos encontrar aquí en este Salmo 1, hermano. A veces queremos que nos hagan felices, pero nosotros tenemos que ser felices. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos indica, nos da la receta para ser feliz. Es solamente a través de la palabra de nuestro eterno Dios, porque esa palabra fortalece nuestro espíritu y las demás áreas de nuestra vida va fortaleciendo cuando estamos confiando y estamos bajo la protección poderosa de esa palabra, bajo el amparo del Altísimo, como dice el Salmo 91. Vamos a ir mirando aquí los versículos de este Salmo 1, precioso Salmo. Fíjese que empieza con una palabra que dice bienaventurado. Es la primera palabra que encontramos en este Salmo 1, pero la última palabra que encontramos en el Salmo 1:6, la última palabrita es perecerá. Qué cambio, ¿no? Empieza con bienaventurado y termina con perecerá. Por eso es las dos consecuencias, la consecuencia de lo bueno y la consecuencia de lo malo, hermano, y cada uno de nosotros decidimos, nos dio libre libertad, nos dio libertad del Señor para que nosotros podamos elegir. Y comienza diciendo así el Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese, ahí está la receta para ser bienaventurado, para ser doblemente feliz. O sea que la receta está aquí en la palabra de Dios cuando buscamos ser feliz. Si tenemos acá estas cosas que dice que no anduvo, que ni esto, ni aquello, ahí tenemos la receta. Fíjese cómo tanto lo bueno como lo malo, hermano, siempre va a ir en aumento. Fíjese, cuando la persona busca la palabra de Dios, busca refugiarse en la palabra de Dios, va a querer más y más y más y va a ir en aumento. Pero la persona que busca lo malo, dice, hay un dicho mundano que dice, se va cebando, ¿no? No, hoy no pasó nada, lo puedo hacer. Y mañana tampoco, y voy a ir por más. Y tampoco el otro día, y voy a ir por más y por más. Entonces va en aumento. Acá nos muestra el aumento. En este versículo 1 ya podemos ver el aumento de lo que el Señor nos está indicando. El hombre que quiere ser feliz, la mujer que quiere ser feliz, bienaventurado. Aquí está la receta, hermano. No es que nos hace feliz las cosas materiales, no es que tenemos que esperar que alguien nos haga feliz. No, aquí está la palabra, lo que realmente trae doblemente, mire, no es una nomás, una vez, sino doblemente feliz el hombre que hace estas cosas, hermano. Fíjese, no, el primer punto, no anduvo en consejo de malos, no escucha a las personas que no conocen a Dios. No presta el oído, porque la persona que no conoce a Dios dice que tiene la mente entenebrecida. No hay consejo de la palabra, no hay base de la palabra, no hay firmeza, no hay fortaleza, no hay esperanza en las personas que no conocen de Dios. Entonces debemos pensar un poquito aquellos que estamos transitando en el camino del Señor y los hermanos nuevos que van comenzando. Yo tengo la palabra que me aconseja, tengo líderes que me aconsejan, hermanos, y no voy a buscar una persona de afuera simplemente porque es mi amigo, porque es mi conocido, porque es mi amiga, porque es un familiar, pero no conoce la palabra de Dios, pero no se rige por los mandamientos de Dios, pero no tiene la esperanza depositada en las promesas de Dios. Entonces esa mente está entenebrecida, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no conoce y ni tampoco le interesa conocer.
ni tampoco quiere, pero sí quiere dar consejos del mundo. Usted a lo mejor habrá pasado por situaciones así, que se ha encontrado con personas con buenas intenciones, pero las buenas intenciones no alcanzan, hermano. El Señor quiere que nos rijamos por la poderosa palabra de Dios. O sea que mirar este primer punto, hermanos, con qué persona nos estamos escuchando los consejos. Esas personas tienen también, dice acá otra referencia, una mente perversa. Y también dice para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Porque no tiene mandamiento, no tiene temor a Dios. Entonces no te va a traer el buen consejo. Pero fíjese cómo va aumentando acá cuando dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. O sea que acá ya le está identificando la palabra de Dios, que el que no tiene su palabra, el que no quiere tampoco de sus mandamientos, malos, son consejos malos, no te puede dar consejos buenos, sino consejos malos. Y mire cómo aquí ya sube un poquito más. Ni estuvo en camino de pecadores. Ya no solo escuchó el consejo, sino que empezó a caminar en esos caminos. Bueno, porque va para allá y allá hay, no sé, hay fiesta, hay vicio, hay bebida, hay malas palabras, hay malas cosas. Entonces ya me voy con esa persona. Y ese ya es subir un puntito más en lo malo. Primero solo escuchaba, después ya empezó a caminar en camino de pecadores, hermanos. Comenzó a caminar. Fíjese, no es solamente que le prestó el oído, sino que el otro ahora le invitó, vamos, y hay un versículo de la palabra de Dios en el libro de Jeremías que dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Siempre, hermano, va a haber ofrecimiento afuera. No pasa nada, si esto es un poco, si te llevas esto no pasa nada. Si no te vieron, bueno, no pasa nada. En el trabajo, en cuántas situaciones, ¿no? Que a lo mejor lo vemos chiquitita nosotros, pero para los que tienen la palabra de Dios, sabe que es pecado delante de Dios, tiene temor y sabe que Dios lo va a ver. Donde vaya, hermano, decía el salmista, ¿a dónde huiré de la presencia de Dios? Que Él no nos vea. Sus ojos examinan toda la tierra y cuanto más los ojos del Padre va a estar sobre sus hijos, sobre su pueblo. Entonces aquí era un poquito más. Primero ha oído, ahora dice ya en el camino. Y no anduvo en camino de pecadores. Y fíjese el último puntito del versículo 1 dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese, primero oyó consejo de malo, después caminó los caminos de los malos y después ya le gustó, ya me voy a sentar, ya me voy a poner cómodo, me voy a sentar. Y aquí escarnecedores, la palabra escarnecedores, hermano, son burladores, son murmuradores. Es como diría en una versión literal, como arrancar el cuero, una cosa así, ¿no? Ya me siento y ya estoy cómodo y ya comienzo a hacer lo mismo que hacen los otros. Y aquí yo puse un ejemplo, hermano, de una de estas personas que podemos encontrar aquí en la Biblia, que ya lo vimos sentado. A lo mejor usted se acuerda que primero le gustó el lugar, era un lugar de pasto. ¿Se acuerdan? Había dos personajes en la palabra de Dios que le dijo que eligiera, que uno iba a ir para un lado y el otro para el otro lado, y uno le gustó el pastito verde, le gustó ese lugar, pero ya después fue acercando sus tiendas para una ciudad que estaba en pecado, hermano. Y fue avanzando y avanzando y avanzando, hasta que en un momento, dice la Escritura, que ya estaba sentado. Y estaba sentado a la entrada de esa ciudad. O sea que ya era parte de esa sociedad, era parte de ese lugar muy pecaminoso. Y estamos hablando aquí de Lot, hermanos. Él puso sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra, acuérdese, y a él le gustó ese lugar, él eligió. Por eso que decía al comienzo, cada uno elegimos, hermano. Cada uno decidimos. Por eso que se toman decisiones todos los días en nuestra vida, sea pequeña, sea grande, pero sea mala o sea buena, pero se toman decisiones. Pero como hijos, como pueblo de Dios,
La palabra siempre nos va a instruir, nos va a enseñar a tomar las mejores decisiones. Por eso la importancia de oír y oír palabra de Dios para poder crecer en el área espiritual y las demás áreas de nuestras vidas sean también fortalecidas. Nuestras emociones para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina, por cualquier ofrecimiento, y sea también controlada nuestra carne, porque acuérdese que la palabra de Dios dice, el Espíritu está dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto a llenarte cada día con las cosas espirituales, pero la carne es débil. La carne siempre está ahí presta a caer. Si todo lo hacen, no pasa nada, nadie me ve, la carne está ahí. Entonces debemos cuidar todas esas áreas, y aquí tenemos el ejemplo de Lot, que por esa mala decisión que él tomó, hermano, él perdió su familia, perdió su esposa, después sucedió cosas, no quiero entrar en esa historia, cosas ahí tremendas con sus hijas y todas las demás cosas. Pero esa silla de escarnecedor, hermano, es de burlón, es de gente que se mofa, es de gente que murmura, y eso no es agradable a nuestro Dios, que ridiculiza la Biblia, hermano. ¿Cuántas personas que se ríen de la palabra de Dios, se ríen de los hijos de Dios? Y muchas veces uno, porque es mi amigo, mi amiga, porque es mi familiar, no le voy a decir nada para que no se ofenda. Esos son sillas de escarnecedores, hermano, y que no quieren saber nada con Dios y siempre están enojados con Dios. Usted no ha escuchado de personas que dicen, pero si existiera Dios, ¿por qué existen los niños que nacen enfermos? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta otra? Siempre están enojados con Dios. Pero nunca piensan que ver un niño enfermo hay un trasfondo, hermano, en la familia, en las generaciones, en los padres. Hay muchas cosas, hermano. Y muchas veces es para glorificar el nombre de nuestro Dios, dice la palabra de Dios, porque el Señor lo puede levantar en cualquier instante. Por eso nosotros no debemos engancharnos y en esa silla de escarnecedores sentarnos y seguir ese mismo lenguaje de los escarnecedores, porque para eso no nos llamó el Señor. Para eso no nos llamó el Señor. Dice que estamos para bendecir y no para maldecir. Y hablar mal, hermanos, es maldecir. Por eso estos escarnecedores, ¿cuál es el tema? Hablar mal. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces su corazón está lleno de eso. Siempre lo decimos, hermano, hablamos 5 minutos, 10 minutos con una persona y nos damos cuenta de lo que hay en el corazón porque sale por la boca. Malas palabras, malas actitudes, rezongar contra Dios, quejarse contra Dios, no estar de acuerdo con las cosas que Dios hace. ¿Cuántas cosas que podemos ver en las palabras de los escarnecedores? Y sigue diciendo el versículo 2, hermano. Si no, dice que en la ley de Jehová está su delicia. Fíjese, la ley, mal dicha ley, acuérdese que ley es en griego, que significa ley en griego, se me fue la palabra ahora, nomos, pero en hebreo no significa eso, hermano. En hebreo significa ley. Mire que se me fue hasta el Torá. Significado. ¿Cómo? Torá, que significa instrucción, hermano. Entonces aquí está hablando, sino que en la instrucción de Jehová está su delicia. ¿Qué quiere decir? Que es un deleite estudiar la palabra de Dios. Es un deleite oír la instrucción de Dios. No es un peso. No es, otra vez tengo que leer, otra vez tengo que estudiar. No tiene que ser un peso, ni tiene que ser, hoy no, mañana, y cuántas cosas que ponemos como excusa. Acuérdense de la parábola de las excusas, cuando invitaba a una cena real el Señor. Entonces, acá dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Se deleita en ir descubriendo instrucciones de parte de Dios. Por eso que en el libro de Jeremías dice
Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas, hermanos, que todavía están ocultas y no conocemos porque no clamamos, porque no buscamos. El otro día me gustaba escuchar de los profesores hebreos que decían una cosa es leer la palabra y otra cosa es estudiar. Estudiar es que, ¿se acuerda que le decía? Es agarrar unas lapiceras, hay unos resaltadores, un cuadernito, sentate a anotar, marcá aún en tu Biblia lo que Dios te está hablando, lo que Dios quiere que cambiemos, que saquemos, lo que queremos que el Señor siga trabajando en nosotros. Y realmente hacer los shelach, cuando nos marca la palabra shelach, es parar, hacer una pausa, pensar, Dios me está hablando, voy a obedecer, voy a prestar atención. Eso es estudiar la palabra. Eso es deleitarse en la palabra. Y cuando usted va mirando, wow, esto me está hablando el Señor. Wow, esto no entendía y ahora lo entiendo. Ahora sí que lo entiendo, ahora lo voy a aplicar a mi vida y voy a poder enseñar esto porque lo entendí. Eso es estudiar y eso es deleitarse en la palabra. Me tomo, no sé, 1 hora, 2 horas, me siento con un cuadernito y me pongo ahí a anotar lo que Dios me está hablando directamente a mi corazón, directamente a mi vida. No voy a pensar en aquel, en el otro, no voy a pensar en mi vida. Voy a pensar en mi salvación, que es muy personal, y voy a poner en práctica la palabra de Dios, que es lo que me va a hacer bien a mi vida. Entonces, sino que en la ley, en la instrucción, en la Torá de Jehová está su delicia. O sea que la delicia no está en recibir consejo del que no conoce a Dios, no está en seguir los caminos de aquellos que no conocen al Señor, no está en sentarme y comenzar en el mismo vocabulario y ser un escarnecedor. No está eso, ya salió eso, antes era. Pero ahora mi delicia está en sentarme y deleitarme en la instrucción, en la Torá del Eterno. Y en su ley medita de día y de noche. No solamente que es una delicia, sino que hago como ese animalito, la vaca, veo que come el pastito y dice que lo mastica y lo traga y lo vuelve a sacar y lo vuelve a masticar y lo traga y lo vuelve a sacar. Creo que como un proceso como de 3 veces hace el de masticar, masticar, masticar. Y aquí dice la palabra de Dios que en su ley, en su instrucción, en la Torá del Eterno, medita. O sea, va escudriñando, va pensando. Meditar es repetir lo que he leído. Me repito, la enseñanza por la repetición para que me quede, para que se me grabe y para que se haga carne en mi vida. Mire qué importante que es la palabra de Dios, cómo nos enseña, cómo nos instruye nuestro Yahweh, el eterno Dios, que dice que debemos deleitarnos y debemos, hermanos, meditar. 2 cosas que tenemos que hacer aquí: deleitarnos, tomarnos el tiempo, anotar y meditar, repetir para que eso se me quede y se me grabe en mi vida. Y el versículo 3 dice, ahí viene el resultado, hermano, ahí viene la consecuencia de no escuchar a aquellos que no conocen al Señor, no seguir sus consejos, no caminar con ellos, no sentarme en silla de escarnecedores, sino que mi delicia está en la instrucción, en la Torá de mi Dios, y que medito en esa palabra. Cuando hago esto, hermano, es muy fácil, hermano. Yo ahora escucho y veo personas que ya quieren todo, pero no hay una búsqueda, no hay enamorarse de la palabra, enamorarse de nuestro Padre eterno, enamorarse de la instrucción, enamorarse del Señor, enamorarse de las cosas espirituales, dejar lo otro en segundo lugar. Sí, lo otro tiene importancia, pero más importante es la palabra, hermano, porque lo otro va a pasar. Lo otro que a lo mejor hoy estamos poniendo en primer lugar, va a llegar un momento que va a pasar, hermano, porque la palabra lo dice. El cielo y la tierra y todos los elementos de la tierra serán consumidos en fuego, va a pasar. Pero mi palabra no pasará, dice el Señor. Entonces, ¿cuál es tu prioridad como hijo de Dios, como pueblo de Dios? ¿Cuál es mi prioridad? Es la palabra. Entonces, cuando pongo como prioridad la palabra, ahí yo voy a tener estos resultados.
Muchas veces queremos los resultados buenos. ¿Quién va a querer resultados malos? Queremos los buenos resultados, pero no hacemos nada por esos buenos resultados. Seguimos la misma que antes, seguimos escuchando el consejo del que no tenemos que escuchar, seguimos en sus caminos, seguimos sentándonos en silla de escarnecedores. No nos interesa deleitarnos en la Torá, en las instrucciones, no nos interesa meditar, pero sí queremos el resultado, pero sí queremos ser bendecidos. Y aquí viene el resultado de los que hacen las cosas bien, hermano, de los que siguen esta instrucción, esta receta de la palabra de Dios. Esta es una receta de la palabra, no es mía, no es mi palabra, no es mi receta, es la palabra del Eterno, es la receta del Eterno, que es la mejor para sus hijos, para su pueblo. Aquí dice el 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Fíjese, el Señor en todas las escrituras de la Brit Hadashah y aún de la Torá y de los profetas, vemos que compara al ser humano con árboles, hermano. Y acá dice, será como árbol plantado, da una ilustración. Fíjese, un árbol que está plantado a corrientes de agua. Ese árbol siempre está verde, siempre da su fruto. ¿Por qué? Porque hay agua continuamente, no tiene sed, no está seco, sus raíces están recibiendo el agua constantemente. Entonces dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, plantado en la Torá, hermano, plantado en los profetas, plantado en las escrituras, plantados, hermanos, realmente en esas corrientes de agua. La palabra de Dios son corrientes de agua viva. El Señor dijo en una oportunidad, vosotros estáis limpios por mi palabra. Mi palabra los limpia. Se juntaba, acuérdese, con las prostitutas, con los publicanos, pero Él, la palabra los limpiaba, hermano. Él no lo puso de lado. Él dijo, no, con estos no, porque son pecadores. No, Él vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos, hermanos. Esa era mi condición y esa era la condición de cada uno de nosotros. Vino a buscar lo que estábamos perdidos en delito y pecados. Y su palabra nos limpia. Y cuando buscamos su palabra es cuando nos plantamos en esas corrientes de agua que alimentan nuestras raíces, hermano, y podemos dar fruto. Y el primer fruto que debe dar el Hijo de Dios, que debemos dar cada uno de nosotros, es arrepentimiento. Y después, si usted quiere, mírelo, los frutos del Espíritu Santo, que están en Gálatas 5. Ahí están los frutos del Espíritu Santo. Eso se tiene que dar, tu vida, ese árbol, si está plantado, si tu cimiento está ahí puesto bajo esas corrientes de agua, ahí va a dar fruto y va a dar al tiempo, que dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Por qué no cae la hoja? Porque es un árbol fuerte, hermano, porque está fortalecido, porque está lleno de esas aguas. No son aguas estancadas, no son aguas podridas, sino que son aguas de corrientes, dice, que fluyen, que son aguas de la palabra de Dios. Miren la importancia de las instrucciones de nuestro eterno Dios. Y su hoja no cae, da el fruto a su tiempo. Fíjese, estamos viviendo en estos tiempos, hablando de tiempo. Y en estos tiempos que estamos viviendo, tiempo difícil, ¿cuál es el fruto que estamos dando? ¿Cuál es el fruto que tenés para agradarle a Dios en estos tiempos? Que a lo mejor no te podés congregar, pero no porque no te puedas congregar, te impide de deleitarte en la Torá, en las instrucciones del Eterno, para poder llenarte y para poder dar a otros. No nos impide eso. No, nos da mucho más tiempo, creo yo, para instruirnos y para dar fruto a su tiempo. Aún en medio de este tiempo difícil es cuanto más fruto debemos dar, hermanos. Y dice, y todo lo que hace prosperará. Ahí está. Todo lo que hace prosperará. ¿Pero cuándo? Cuando cumplimos el versículo 1, el versículo 2, y ahí viene la consecuencia que se vino hablando en esta para allá, en esta porción de la palabra del Shabbat, consecuencia tanto de lo bueno como de lo malo. Esta es la consecuencia. Van a ser árbol plantado en la profundidad de la palabra del Señor, no por arriba, sino en lo profundo,
en lo profundo de la palabra de Dios, y todo lo que haga prosperará. No dice algunas cosas, todo lo que haga. Todo lo que haga va a prosperar cuando tomamos esta receta, hermanos, cuando la ponemos en práctica. Todo lo que haga prosperará. Y ahora vienen los 3 últimos versículos que dicen, no así los malos. Fíjese, ahí viene la consecuencia de los malos. No así los malos, dice. Fíjese cómo está hablando la palabra del eterno Dios. Fíjese que da una referencia a cómo son los malos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Fíjese que son como el tamo. ¿Sabe lo que es el tamo? El tamo es la cascarita del trigo. Algunos dicen la paja, la hojita, lo livianito que viene ahí cubriendo el trigo. Esos son los tamos. Fíjese a qué hace referencia a los malos. ¿Sabe por qué dice que son como el tamo, como esa cascarita, como esa paja? Dice acá en la palabra de Dios, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, que lo lleva el viento. O sea que no permanece, el viento lo lleva. Aquí hoy hemos tenido un día de viento, de mucho viento. Aún hemos visto ahí un incendio para aquel lado, el lado de la Cueva de los Pajaritos, para aquel lado aquí en Tanti. Y vemos cómo el viento realmente desde allá traía aún los pastitos quemados, llegaban hasta aquí, hermano. Entonces aquí tenemos una referencia del malo. Dice, el malo, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Son como ese pastito livianito que el viento lo lleva. Dice, esto también tiene referencia, hermano, que en esos tiempos ahí en Israel, cuando se cosechaba el trigo, dice que se ponía en un lugar para hacer rastrillar el campo, un rastrillaje, y se ponía un burro, un animal, y dice que se ataba al burro una tabla bien pesada cuando se ponía el trigo sobre la tierra, y ese burro daba vuelta ahí alrededor y esa tabla la iba aplastando al trigo, iba quebrando, iba sacando para un costado esa cascarita, ese tamo. Pero después venía el que estaba trabajando ahí y agarraba como un aventador o como un rastrillo grande, y eso lo levantaba en el día del viento, en un día así de viento. Le levantaba, entonces el trigo caía, pero ese tamo volaba, lo llevaba el viento. Fíjese el ejemplo que da de los malos, hermano, que dice también en el Salmo 37, dice que el camino de los malos va a llegar un momento que observará su lugar y ya no estará allí. Ya lo llevó el viento. ¿Vio? Aquí dice eso la palabra de Dios. Y el versículo 5 dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio. Fíjese, no se levantarán, dice, los malos en el juicio. Fíjese que en el juicio implica redención y vida eterna, hermano. Entonces no se levantarán para la vida eterna los malos. Fíjese, porque va a haber un juicio final. Y acá dice la palabra de Dios, los malos no se van a levantar para vida eterna. Eso quiere decir aquí la palabra de Dios. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Fíjese, Él congrega a los que fueron justificados por la sangre justa del Cordero Santo. No porque nosotros éramos justos, no. Nos justifica la sangre del justo, de nuestro Mesías Yahshua HaMashiach. Ni dice, ni los pecadores en la congregación de los justos. Fíjese, están como fuera, como que lo lleva el viento, el tamo que sopla el viento y se los lleva. Y dice el 6, el último versículo, está la consecuencia de los malos. Y dice el 6, porque Jehová conoce el camino de los justos. Fíjese, ¿usted cree que Él no sabe en qué camino está usted? Hablando de camino, hermano, también Él conoce cada pensamiento, cada actitud, cada disposición a servirle al Señor, porque muchas veces decimos con nuestra boca, somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, vamos a la iglesia, levantamos las manos, cantamos, pero el Señor dice
que Él conoce el camino de los justos. Él conoce porque sabe lo más profundo de nuestro ser. Por eso que ahí decía que nuestra delicia debe estar en la Torá. Y Él sabe cuando tú buscas de la instrucción. Él sabe el momento que tú lo pones, el tiempo y la dedicación, y ve la delicia en tu corazón cuando te deleitas por la palabra del Señor. Él lo ve, hermano. Entonces dice que Él conoce, nada va a escapar de sus ojos. Dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas, dice, la senda de los malos perecerá. ¿Por qué perecerá la senda de los malos? Porque Dios conoce, hermano. Porque Él no puede ser engañado. A veces nosotros nos queremos engañar nosotros mismos. Y decimos, no, porque yo soy hijo de Dios, soy pueblo de Dios, un día le recibí al Señor. Pero aquí dice que el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerán, dice el Señor aquí en la palabra. Él sabe en qué camino estás, hermano. Él sabe por dónde estás caminando. Él sabe en qué lugar estás. Él sabe para dónde te dirigen tus pasos. Él sabe todas las cosas, hermanos. Él conoce todas las cosas. Por eso que comienza con la palabra bienaventurado el Salmo 1 y termina con la palabra perecerá. Por eso tenemos la receta para las buenas consecuencias, y aquí está la receta también de los que siguen ese camino pecaminoso. Hay un final de que aquí dice perecerá. Por eso, hermanos, debemos deleitarnos en las instrucciones de la Torá. Debemos querer disponer nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra vida para agradarle a nuestro Dios. Hay mucho ofrecimiento, hermano, para agradarle al hombre, para agradar a nuestros familiares, para agradar a aquellos que no conocen del Señor. Pero el Señor nos llama a reflexión a través de su palabra cada día, cada momento, cada instante, para que nos deleitemos en las cosas espirituales, para que todo lo que tú hagas y lo que tú emprendas sea prosperado.